Hola, muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Es para nosotros de nuevo un placer, un gusto muy grande poder convocarlos a través de esta sesión de hoy de webinar, em, porque hoy día a mí me toca también presentar a quién va a ser el expositor. Es el doctor Juan Pablo Rubio. El doctor Rubio es un médico especialista en medicina familiar formado en la Universidad de Chile. Él es profesional asesor de la Comisión de Reforma de Salud que está trabajando el Ministerio de Salud de Chile. Es médico familiar del Centro de Salud Familiar Dr. Arturo Baeza Goñi de la comuna de San Joaquín. Y además es docente del Departamento de Atención Primaria, Salud y Salud Familiar de la Universidad de Chile. A mí me da una alegría profunda presentar a Juan Pablo, porque además de todo este historial de trabajo que tiene como médico de familia y en comunidades de atención primaria, tiene un entusiasmo, una energía y una vocación altruista, digamos, de servicio en lo que es precisamente la atención primaria. Y es un profesional que se cree en la atención primaria. Los salubristas creemos realmente en que tal vez la solución real de las situaciones de problemas de salud van por allí, por la estrategia de atención primaria y la mirada de medicina familiar y el enfoque biopsicosocial. Y sobre todo, que es el énfasis de la reforma de salud que está impulsando el Ministerio. Así que muchas gracias, Juan Pablo. Te dejamos los micrófonos. La modalidad es que, bueno, hay una presentación muy rica tuya, por cierto, y vamos a dar los espacios para que las personas que estén conectadas puedan hacer las preguntas que quieran a través del chat. Así que bienvenido, muchas gracias y te vamos a acompañar durante toda tu presentación. Ok, muchas gracias a la doctora Alvarado por la presentación y además a la Universidad Diego Portales por la invitación. Creo que lo que desarrollan las universidades, que finalmente la generación de investigación, el pensamiento crítico, docencia y extensión, son procesos importantísimos en lo que tiene que ver con los procesos de reforma y sobre todo lo que nos convoca hoy día, que es algo que a mí en lo particular me apasiona tremendamente, que es la atención primaria de salud y cómo su fortalecimiento a través de la atención primaria universal, que hemos usado la reforma de salud también para poder poner en el centro y en el corazón de los cambios a la atención primaria, entendiendo que es el lugar más cercano donde están las personas, entendiendo que es una estrategia de salud que es altamente costo efectiva, como lo vamos a ver en la presentación. Entonces, sin más preámbulos, voy a empezar a compartir la presentación para poder en el fondo conversar un poco con la audiencia de lo que nos convoca hoy día. ¿Ya? Entonces, hoy día nos convoca lo que es la atención primaria de salud universal, en lo que respecta a la reforma de salud, y para poder hacer un preámbulo, en el fondo, la atención primaria de salud ha sido denominada como el corazón de la reforma, en el entendido que muchos procesos de reforma pueden llevar distintos acápites, pueden llevar distintas características, pero el que haya sido denominado el corazón de la reforma no es casual y es precisamente la necesidad de buscar y posicionarlo como un centro articulador del sistema. ¿Ya? Como ustedes sabrán, en Chile tenemos grandes desafíos sanitarios. Ya en el año 2024 tenemos que mirar cuáles son los desafíos que tiene Chile como sistema sanitario y me imagino que ustedes dentro del magíster, pero también la audiencia en general, habrá visto más o menos y habrá reflexionado sobre cuáles son los desafíos hoy en día que tiene Chile. Y cuando hablamos en el fondo de los desafíos sanitarios, no podemos dejar de lado lo que es la multimorbilidad. Tenemos 2,5 millones de chilenos que corresponde más o menos al 17% de la población que tiene 5 más condiciones crónicas. Lo que ha sido conocido, verán ustedes en su pantalla, como el agravamiento del perfil epidemiológico, ¿ya? La multimorbilidad. No solo tenemos más enfermedades, sino que cada persona alberga cada vez mayor daño y por lo tanto albergan más enfermedades. Cada vez la población está más enferma y no solo se enferman de una enfermedad aguda, como fueron los desafíos que ustedes habrán visto hace 30 años de lo que tenía Chile. La atención primaria y el sistema sanitario en Chile hace 30, hace 50 años, las primeras, en el fondo, la mayor preocupación era lo infectocontagioso, que tiene otros desafíos. Los infectos contagiosos tienen sus dificultades en su momento, pero es un cuadro que viene y va, ¿ya? La cronicidad tiene otro elemento, es algo que no se cura y que va a requerir un acompañamiento de un equipo habitualmente multidisciplinario
para poder acompañar a esta persona en su proceso de cronicidad. Entonces, tiene elementos que son claramente distintivos y yo siempre lo digo en todos los debates, pero es importante señalar que hace 30 o a 50 años, como donde se generó la atención primaria, fue muy desde un enfoque materno-infantil, porque lo importante en esos tiempos era que los niños no se murieran ni de diarrea ni de neumonía y que las mujeres no se murieran en el proceso de parto, lo que es conocido muchas veces como la APS selectiva. Pero los desafíos hoy en día probablemente tienen que ver con la multimorbilidad, con el enfrentamiento del cáncer también, la detección precoz y poder bajar la mortalidad y mejorar la sobrevivencia de cáncer. Entonces son completamente distintos, si bien tenemos que seguir preocupándonos probablemente de los procesos materno-infantiles, también hay que generar énfasis en cómo ha ido cambiando este perfil epidemiológico en Chile. Las inequidades en salud son claramente son la diferencia de resultados muchas veces abismantes. Los determinantes sociales, inequidades en salud, dependen mucho de dónde uno nace o vive, ¿ya? Y así, por ejemplo, un dato que es bien duro, una persona que tiene 8 años menos de escolaridad tiene 3,3 veces más posibilidad de padecer diabetes. Es un dato que es muy abismante y con eso podemos generar distintos indicadores para la hipertensión, para el cáncer. Depende muchas veces de dónde uno nace y crece, los resultados en salud que puede hacer. Y esas inequidades claramente generan problemas. En Chile tenemos un alto gasto bolsillo, que va más o menos entre 32-33%, y según estándares internacionales deberíamos bajar a un 20%, o sea, un sistema que pueda darle cobertura y protección financiera a las personas. La seguridad sanitaria, sin lugar a dudas, también es un desafío para nosotros, donde la pandemia y también futuras emergencias también vienen. No sabemos cuándo, no sabemos con qué agente, pero sí o sí lo más probable es que existan nuevas futuras pandemias y por lo tanto vamos a tener que vernos mejor preparados. Ya quizá esta estrategia que hicimos intuitivamente el año 2020 de cerrar los centros de salud, postergar los cuidados crónicos, probablemente no la tengamos que volver a repetir porque estamos viendo las consecuencias de haber postergado los cuidados crónicos con el aumento de los infartos y los accidentes vasculares. Y en lo que respecta a dignidad sanitaria, sin lugar a dudas, si uno hace una encuesta sanitaria, los tiempos de espera prolongados también y los malos tratos que reciben muchas personas dentro del sistema de salud, que son percibidos muchas veces como indignos. Todos comprendemos que pueden haber tiempos de espera, de que probablemente las cosas no se pueden solucionar de un momento a otro, pero que esa espera, por ejemplo, sea digna y que no afecte tu estado de salud el mantenerte en espera. O sea, que haya mecanismos de priorización para que en el fondo las personas puedan ser priorizadas de acuerdo a sus, no solo sus parámetros clínicos, sino también muchas veces psicosociales también, en que la espera no empeore su estado de salud y que genere finalmente más discapacidad y eventualmente mortalidad también. Entonces, como para poder responder a estos desafíos sanitarios, la reforma de salud se plantea fundamentalmente cuatro ejes de transformaciones para poder responder a lo que habíamos mencionado anteriormente. Uno, que es el que nos convoca especialmente a nosotros hoy día, que es garantizar la cobertura universal de la atención primaria de salud, ¿ya? Pero además es importante que si queremos en el fondo abordar también los determinantes sociales, las inequidades, también tenemos que tener un eje que genere las condiciones de vida saludable con equidad, para que las personas no se sigan enfermando y poder afrontar también los determinantes sociales de la salud. También hay un eje que es de dignificar y modernizar el sistema público de salud. En el año 2024, ya con la aparición de la inteligencia artificial, con desafíos como la interoperabilidad, en que los registros, que distintos sistemas de información y registros clínicos electrónicos puedan conversar, es algo que en el año 2024 es un mínimo que deberíamos establecer, y que también el trato pueda también ir mejorando en términos de dignificación y que las personas sientan que son tratadas con dignidad también. Y también el último, que es construir un nuevo sistema de seguridad social en salud. Probablemente este eje fue eh, el más reconocido muchas veces por la crisis del sistema ISAPRE y que en el fondo generó también el cuestionamiento hacia ese 7% de la seguridad social que está destinado actualmente, las personas tienen la elección entre ISAPRE y FONASA, cómo podemos generar también un sistema real de seguridad social porque aparentemente dentro de las causas de la crisis de la ISAPRE también fue en que la ISAPRE han sido incapaces de poder gestionar también lo que es la seguridad social y que le ha costado en el fondo también el poder aceptar también la enfermedad como parte de la gestión que tienen que desarrollar los sistemas de seguridad social.
Entonces esta es una agenda de transformaciones profundas, pero graduales, con cuatro capas o cuatro ejes de protección de las personas, comenzando con medidas concretas en el lugar donde las personas más concurren, que es precisamente en el sistema de salud, que es la atención primaria, que no es solo un lugar, que no es solo un CESFAM, que no es solo una infraestructura, que no es solo un equipo de salud, sino que es una estrategia de salud que trata de llevar finalmente equidad a los territorios, también usando racionalmente los recursos sanitarios que por supuesto que siempre son escasos, entonces hay que utilizarlos de la mejor forma. Entonces, ¿por qué una reforma de salud? Porque entendemos la salud como un derecho humano, por lo tanto, entendemos que el Estado tiene el deber de garantizarla. La salud no solo en la ausencia de enfermedades, no tengo que convencerlos de eso, entendemos la salud mucho más como un proceso en el fondo de bienestar y de calidad de vida, una sociedad solidaria, con justicia social y la legitimidad también de estos procesos sociales. Entonces, a partir de estos cuatro ejes, lo que queremos es generar una estrategia territorial de salud. Esto significa que en el territorio se puedan integrar los que son los cuidados sociales, pero también los cuidados sanitarios en red, en que la estrategia de atención primaria y los equipos de cabecera puedan coordinar estos cuidados. Las personas no solo requieren cuidados sanitarios, sino que requieren cuidados sociosanitarios. Las personas muchas más veces nos están consultando más que por algún cuadro clínico, nos pueden consultar por soledad, nos pueden consultar por sobrecarga en los cuidados, nos pueden consultar muchas veces por dificultades también con el aprendizaje, muchas veces niños y niñas también, y ahí la coordinación intersectorial, la coordinación de los cuidados a nivel territorial es muy importante. Y que esto también se pueda ir atravesado también por un financiamiento solidario. La APS es el corazón de la reforma de salud porque diríamos que la atención primaria y el sistema sanitario en Chile debería ser, y lo deberíamos conceptuar como un orgullo nacional. Acá está quiero que se fijen un poco en la figura de abajo. El Ministerio de Salud este año cumplió 100 años desde su creación y en estos 100 años de creación del Ministerio de Salud se han logrado aumentar en 50 años de vida la esperanza de vida, ¿ya? Eso es un logro sanitario sin igual. Hay muy pocos países, yo creo, en el mundo que pueden, en el fondo, mostrar este resultado y que en el fondo ha sido una secuencia de aspectos que se han ido generando de a poco en el sistema sanitario. Entonces, partiendo en el año 1924 con el seguro obrero, ¿ya? Y también ya en el año 52 con el Servicio Nacional de Salud. En los años 50 y 60 fue lo que fue la erradicación de la viruela, la malaria, todos estos procesos de vacunación, que ahí la atención primaria tuvo una gran importancia. Y en los años ya 60, 80 fueron la reducción importante de lo que es la mortalidad materno-infantil. Ya en el año 78 estábamos conversando de lo que era Alma Ata, ¿ya? Que era en el fondo mostraba ya la función social y el núcleo funcional. Mil disculpas que tengo un perro un poco reactivo. Entonces, ya en el año 80 aparecen los procesos de municipalización de la atención primaria. En el año 2005 ya fue una reforma de salud que determinó y en términos de aspectos de la atención primaria fue el modelo de salud familiar. Y ya en el año 2022 comenzamos con el copago cero y la atención primaria universal. Entonces, el camino de la grandes reformas de salud no lo estamos empezando hoy, reconociendo los avances sustantivos realizados durante los gobiernos del expresidente Ricardo Lagos, de la expresidenta Michelle Bachelet. Sabemos que el tiempo para una reforma integral del sistema de salud ha llegado, fue lo que mencionó el presidente Gabriel Boric. Y también mencionado que en la reforma de salud también, y en las mismas palabras del presidente Boric, nos paramos sobre hombros de gigantes, nos paramos sobre el orgullo de la construcción sanitaria que hemos generado y entendiendo que los desafíos ahora son un poco distintos, pero que tenemos que avanzar en esta reforma de salud. La APS, el corazón de la reforma, porque, bueno, tenemos varias habilitantes que son súper importantes en lo que respecta a nuestra atención primaria. La atención primaria atiende más del 80% de la población que está adscrita en el fondo al seguro público. Tiene más de 100.000 trabajadores con equipos multidisciplinarios, que eso es algo que no se ve a nivel internacional. Los equipos a nivel internacional de atención primaria habitualmente son
básicos de 2 o 3 profesionales y en la atención primaria podríamos mencionar incluso 10 distintas profesiones que la interdisciplina es lo que colabora también en un cuidado también integral de las personas, ¿ya? Una infraestructura que está repartida en todo el territorio nacional y un modelo de cuidados integrales, el MAIS, que también debería ser un orgullo, incluso un producto de exportación a otros países, en que tenemos un modelo de cuidados que consigna y pone principios irrenunciables de las personas para poder consignarlas en los cuidados integrales. Entonces, entendemos entonces la APS desde un concepto de eficiencia del sistema que va a generar finalmente mayor equidad en salud y eso puede velar también mejores resultados sanitarios. Y acá es importante relevar que una atención primaria fortalecida, sin lugar a dudas, va a generar incluso beneficios económicos globales, ¿ya? ¿Por qué? Porque los procesos de prevención y mantener a la población saludable, sin lugar a dudas, va a disminuir, por ejemplo, en cosas súper específicas como es la discapacidad. ¿Cuál es el valor finalmente que tiene una persona, por ejemplo, en prevenir un accidente vascular? Analicémoslo. Si una persona cuida su salud, es detectada con su hipertensión a tiempo, con la dislipidemia, con la diabetes, es detectada a tiempo y esos factores son controlados y son trabajados y explorados y explotados los procesos de salutogénesis también de esa persona no va a tener un accidente vascular. Y por lo tanto esa persona es una persona que va a poder llegar probablemente al término de su edad laboral activamente, pudiendo aportar económicamente también para el desarrollo del país y también para su familia. Y lo segundo es que no va a haber probablemente una persona que va a tener que ejercer las labores de cuidado, que va a tener que dejar de trabajar, habitualmente centrado en las labores de cuidado, en lo que respecta en fondo muchas veces las mujeres. Entonces probablemente son 2 personas que pueden seguir trabajando, pudiendo evitar la discapacidad, pudiendo seguir desarrollando también sus proyectos de vida de forma libre, mejorando su calidad de vida. Entonces, todos estos beneficios de una atención primaria fortalecida no son solo sanitarios, sino que son sociales. Y otro ejemplo que les quería dar, por ejemplo, en lo que respecta a los programas alimentarios, que es un bien público en Chile, que en el fondo no hay una discriminación por seguro de las personas, era muy importante en los 70 poder combatir con todo lo que fue la desnutrición infantil. A mi modo de ver, no es posible a un país desarrollarse si es que tiene desnutrición infantil desde una concepción incluso biológica, ¿ya? Es imposible que un país se logre desarrollar con desnutrición infantil solamente pensado incluso en el desarrollo cerebral, ¿ya? Pero si lo vemos también desde una perspectiva también social, económica, un país no se puede desarrollar con desnutrición infantil y la acción del sistema sanitario en ese momento, en los 70, fue otorgar el medio litro de leche para poder brindar las condiciones del desarrollo adecuado de las personas. Esta evidencia y esta cápita que está al final es un clásico de Barbara Starfield y más 5, que es una sigla que nosotros usamos mucho porque es la evidencia internacional que más nos respalda en que la PS es finalmente la estrategia que hay que adoptar y que tienen que adoptar los países. Los países con una atención primaria fuerte logran mejorar la calidad de vida, disminuir la mortalidad, mejorar la equidad, reducir las hospitalizaciones evitables y mejorar la calidad de vida. Entonces, ¿cómo partimos más o menos como el diseño de implementación de esta política? Partimos el año 2023 con 7 comunas pioneras que están ahí consignadas en rojo en el mapa y que representaban a 6 servicios de salud en Chile. En el año 2024 fuimos escalando la política y llegamos a 14 nuevas comunas, por lo tanto son 21 en total, y que actualmente hemos llegado a 16 servicios de salud y a las 16 regiones del país. Este proceso ha llegado también en fondo a una implementación, una gobernanza que nosotros decimos, en que se establecen también equipos motores donde las secretarías regionales ministeriales de cada región, con los servicios de salud y con las entidades administradoras municipales también, han logrado también fortalecer este vínculo para poder en el fondo llevar e instalar el proceso de universalización de la atención primaria. Hemos puesto distintas herramientas a disposición. Tengo una diapositiva específica de telesalud, pero es importante que en el fondo, si es que estamos abriendo la puerta y estamos en el fondo dejando también más personas, tenemos que también hacer un proceso de categorización y poder en el fondo también priorizar los recursos que muchas veces son escasos. Y telesalud es precisamente eso, sino que triachar, hacer un triage sobre las solicitudes ciudadanas o solicitudes que desarrollan las personas para poder mejorar la gestión clínica. Gestión Social Local o GSL es un proyecto del Ministerio de Desarrollo Social que también establece como una forma de trabajo para el trabajo intersectorial, pero sobre todo a nivel territorial, a nivel de los gobiernos municipales.
Entonces, esta es una plataforma que se instala a nivel de los gobiernos municipales y que tiene un modelo de ventanilla única. Esto significa, y yo creo que algunas veces, muchas veces a usted le ha pasado, que un trabajador social para poder otorgar un beneficio social en la municipalidad requiere muchas veces del certificado, por ejemplo, de los contratos de niños sanos que tienen que estar vigentes. Y a través de la plataforma de gestión social integra los distintos servicios del Estado y a través de un modelo de ventanilla única favorecemos en el fondo la gestión de esto y el trabajador social de la municipalidad podría sacar un certificado de vigencia, por ejemplo, de los controles de niños sanos, y los trabajadores sociales de los SPAM y también el equipo de salud podrían buscar en el fondo algunos beneficios sociales o derechos sociales que las personas no han accedido y que tienen disponibles muchas veces. Y a través de eso se mejoran los cuidados que nosotros le decimos sociosanitarios. El SITS o el Sistema de Información Territorial en Salud es un sistema de georreferenciación a través de mapas de información en salud para la toma de decisiones correctas. Muchas veces en atención primaria somos muy intuitivos al momento de tomar decisiones, que es importante, pero es importante cada vez basar más nuestras decisiones yo diría en el fondo, en información tangible. Y a través del SITS lo estamos disponibilizando a las comunas pioneras para que los gestores a nivel del territorio puedan tomar las mejores decisiones. Y por ejemplo, si es que quieren desarrollar un operativo extramural, que están todos los incentivos de la atención primaria para que salgan de los muros de la infraestructura y puedan acercarse a las personas, puedan desarrollar, por ejemplo, con niveles de inteligencia esos operativos para buscar y mapear los lugares, por ejemplo, que tienen bajas coberturas del PAP o puedan mapear dónde existe baja cobertura, por ejemplo, del examen de medicina preventiva para disponerse en los lugares donde mejor necesitan en el fondo a estas personas. Además también de mapear riesgos y desastres también y brechas de infraestructura que es muy relevante. Hospital Digital o Salud Digital también es una herramienta que también estamos disponibilizando con mayor énfasis también en algunos procesos de resolutividad, en lo que tiene que ver, por ejemplo, en la hipoacusia de 65 años y más. También tenemos un geoportal que es un mantenedor de recursos comunitarios, la estrategia de activos comunitarios, una estrategia de promoción de la salud, donde la comunidad en el fondo va en procesos de salutogénesis, va buscando los activos que la mantienen saludable. Bueno, y la SISEP, la estrategia de cuidado integral central de la persona, y una diapositiva específica para eso. Entonces, el primer año de implementación se divide en distintos componentes. Por ahora, el programa de universalización de un PRAPS es un programa de reforzamiento de la atención primaria. Esperamos que más adelante podamos evolucionar en una política o en un proyecto algo más estable, al menos a lo largo de los años. Pero se divide en distintos componentes. Son tres componentes. El componente uno es de cobertura universal, donde pareciera lo más obvio la inscripción universal, o sea, todas las personas que estudian, bien o trabajan en ese territorio tienen la posibilidad de inscribirse en estas comunas. La utilización de servicios, nosotros ponemos el énfasis no solo que se inscriban, sino que idealmente puedan acceder a alguna prestación preventiva y que también se vaya a buscar también a los que están inscritos pero que no han accedido a ninguna prestación. ¿Ya? Nosotros le decimos en el fondo el contacto. La extensión horaria, o sea, es importante también relevar que la ampliación de los horarios de extensión también en las comunas pioneras, después de las 5 de la tarde y también los fines de semana, para poder mejorar en el fondo esta barrera que tiene muchas veces la población que trabaja remuneradamente y que por distintos motivos no puede acceder habitualmente en horarios laborales habituales. Y la optimización también de procesos administrativos, acá donde se establece en el fondo un acuerdo administrativo entre la Seremi, el Servicio de Salud y el alcalde, donde el alcalde se compromete a poder resolver ciertas brechas que pueden ser financieras, pueden ser administrativas, pueden ser de infraestructura, con respecto a su red de salud municipal. El componente 2 que tiene que ver con el acceso a servicios esenciales, están los incentivos máximos para poder salir del territorio y desarrollar atención extramuro que puedan acercar la salud a las poblaciones. La gestión remota de la demanda o telesalud también para que las personas puedan desarrollar, puedan acceder a través de una página web en el celular o en un computador también y con eso también mejorar ciertos procesos de eficiencia clínica. Y la CISEP o la estrategia de cuidados integrales también que tiene que ver con el abordaje de la multimorbilidad, pero desde una concepción integral, mirar a las personas y centrar a las personas. Y el componente 3 que son las estrategias de participación, donde se establecen diálogos ciudadanos para mejorar la experiencia usuaria y a partir de esos diálogos hacemos un proceso de gestión de la experiencia usuaria, donde las mismas personas nos dicen cuáles son muchas veces los problemas que visualizan para el acceso a las prestaciones, pero también cómo valoran fundamentalmente la experiencia que tienen cuando tienen que ser cuidados en la atención primaria. Y
Por último, la cartografía de activos comunitarios, que eso da para probablemente un webinar completo, pero es una estrategia de promoción de la salud en que la comunidad identifica los activos que lo mantienen saludable. Esta diapositiva en general la generamos con todo el equipo porque en cualquier proceso de reforma y cualquier proceso de cambio muchas veces aparecen temores. Entonces quisimos hacer en el fondo un símil de lo que no es la APS universal y lo que sí es. ¿Qué no es la APS universal? No es atender por atender más, sino que es cuidar la salud de la población en forma más eficiente. No es una avalancha de personas asistiendo a los centros de salud. Eso no ha ocurrido a un año y medio, casi 2 años de implementación. No ha ocurrido en ninguna de las 21 comunas. Y créanme que en las 21 comunas hay capitales regionales como es Arica y Valdivia. En ningún lugar han llegado avalanchas de personas en el fondo a demandar atención, sino que en palabras ahí voy a mostrarlo, pero es ir a buscar a aquellos a los que no hemos llegado. Las personas tradicionales ya tienen barreras de acceso y que por distintos motivos no habían accedido antes. Y no solo por decretarlo van a llegar de un momento a otro. Entonces, la mayoría de lo que hemos ido analizando es que las personas han ido llegando paulatinamente y que más han tenido que salir los equipos a buscar a lo que han llegado. No es incrementar la brecha de recursos que ya existe, sino que es una oportunidad para analizar lo que nos falta y evaluar cómo ir disminuyendo esa brecha. Ya los recursos de atención primaria, si bien no son muchos y significan muchas veces como un aumento más o menos de un 10% en promedio, de aumento día 12% de aumento del recurso municipal basal de lo que se gasta en salud, pero es una oportunidad también para ir viendo cómo ir cerrando ciertas brechas también y ir movilizando también otros recursos también que puedan existir también tanto sectoriales como intersectoriales. No es atender solo ISAPRE y Fuerzas Armadas, probablemente eso es lo primero que a todos les llama la atención, así como no, o sea, atender a ISAPRE y Fuerzas Armadas, y la verdad es que hasta ahora ha sido lejos lo menos complejo lo que respecta para instalar la PES universal, sino que es utilizar los recursos para cuidar al 100% del territorio con criterios de equidad. No es un programa del sector salud, sino que es potenciar la estrategia de APS en todas sus dimensiones y especialmente en lo que respecta a su componente intersectorial. La estrategia de cuidado integrales trata de buscar la equidad, pero sobre todo la eficiencia del sistema. ¿Ya? Acá pusimos un ejemplo bien común, no es tan raro de ver, un paciente de sexo femenino de 59 años con las siguientes comorbilidades: hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, asma y depresión. En el concepto nosotros tenemos que un paciente G3, ya un paciente de riesgo alto que alberga o tiene muchas enfermedades crónicas, por lo menos probablemente más de 5 condiciones crónicas en términos de puntaje. Entonces, en el enfoque tradicional, esta persona recibiría 10 a 12 consultas profesionales al año, con atenciones que son organizadas según las enfermedades del paciente. Pero en un enfoque centrado en la persona, centrado en el paciente, tendría 3 consultas profesionales al año, más un seguimiento remoto, ¿ya? Recuerden que en salud más no significa mejor, y muchas veces las intervenciones médicas y las intervenciones de los distintos equipos de salud y el sistema sanitario a veces generan más enfermedad que lo que generan salud, ¿ya? Y las atenciones están organizadas según las necesidades de los pacientes. Las bases de la estrategia es, uno, la estratificación de riesgo. Ya no podemos tratar a todo igual, sino que en el fondo tenemos que tener un enfoque de riesgo de la población. En las decisiones compartidas, en que estos planes de cuidado sean consensuados entre la persona y el equipo de salud, y que las personas tengan agencia en decidir cómo quieren ser cuidadas también. En la gestión de casos, o sea, hay personas que van a requerir probablemente cuidados mucho más intensivos, y ahí van a tener estas duplas gestoras de casos que van a poder acompañar en los procesos de gestión de casos para poder llegar y cumplir los objetivos que decidamos de los planes de cuidado con las personas. Y también una continuidad del cuidado de la atención en red, en que ahora estamos trabajando también en un proceso de navegadores en red o profesionales de enlace que puedan acompañar a estas personas, sobre todo las de alto riesgo, en el tránsito en la red, que muchas veces es bien complejo transitar por la red sanitaria. En el modelo de la Católica, que es el MASEP, ellos lograron, que fue el que inspiró al CICEP, la Universidad Católica logró demostrar que las personas que se atienden bajo este modelo de cuidado, la posibilidad de hospitalización se reduce en un 42%. Y si bien aumentan los costos sanitarios a nivel de la atención primaria, se reducen los costos en el fondo a nivel hospitalario. Y el término neto, la reducción finalmente es de costo, y por lo tanto tiene un fuerte foco en la eficiencia del sistema.
¿Qué es telesalud? Telesalud es una estrategia de gestión remota de la demanda que se basa en la priorización de los riesgos y necesidades de la salud de las personas, que se apoya tecnológicamente en una plataforma que es de fácil acceso y uso y busca acercar la atención a los usuarios para facilitar y priorizar la demanda de los equipos de salud en los centros de salud. Las personas en lo específico pueden hacer solicitudes y atrás va a haber un equipo de triachistas del mismo equipo de salud que va a poder responder a las solicitudes, ¿ya? Y con esto también mejora en parte la eficiencia del sistema, donde hay muchas consultas que pueden ser resueltas por teléfono, en que se puede anticipar de repente exámenes, o sea, un diabético que no tiene control hace 5 años y no tiene exámenes, se puede anticipar en el fondo en esta evaluación de triachista en poder solicitarle los exámenes previamente al control y con eso también mejoramos la eficiencia del sistema y también se pueden repetir recetas y otras acciones que muchas veces no requieren de la presencia de la persona en términos físicos, pero las personas que vamos a evaluar presencialmente van a estar bien destinadas y van a venir con sus exámenes tomados. Algunos resultados que hemos conseguido hasta ahora en las comunas pioneras, estos resultados están fundamentalmente situados en las comunas que ingresaron en el año 2023, donde, por ejemplo, en el gráfico que tienen a la izquierda de su pantalla, que evaluamos con FONASA, por ejemplo, el gasto por modalidad libre elección, que finalmente es un gasto privado y un gasto de bolsillo, pudimos ver que en las comunas más grandes del año 2023, que es Renque y Linares, se rompió esta tendencia al alza nacional en lo que respecta al uso de la modalidad libre elección. Cada vez va aumentando más la modalidad de libre elección y la curva en el fondo de ascenso ha podido ser disminuida en las comunas primeras. Esto significa que si los servicios sanitarios amplían su acceso, amplían los horarios de atención, mejoran también su cadena de prestaciones también, eh, pueden en el fondo disminuir también el gasto de bolsillo también, porque las personas van a confiar también en estos equipos para poder resolver sus problemas de salud. También en lo que respecta al contacto, que para nosotros es muy importante en el fondo que más personas sean atendidas también, que la Comisión Nacional de Productividad nos determinó en su informe del año 2022 que el 50% de la población inscrita validada tiene contacto al menos una vez al año con la atención primaria. Entonces, para nosotros es muy importante poder aumentar el contacto, o sea, no solo que nos repitamos en los mismos de siempre, sino que lleguemos a los que no estamos llegando. Y las comunas en el año 2023 pudieron aumentar en un 8,4% de personas más atendidas con respecto al año 2022, lo que sería en el fondo 8,4% más de personas atendidas. Y además la productividad general aumentó en un 20,3% más de atenciones que lo que respecta al año 2020. Ahí está ahí el gráfico evidente, pero en el fondo están todos los incentivos para salir a buscar y donde ha ido aumentando mucho la inscripción en estas comunas. ¿Ya? Algunos resultados, todas las comunas habilitaron en el fondo la plataforma de telesalud también para la atención médica, pero de otras profesionales también, como gestión remota de la demanda. Se instaló internet satelital, que creo que es un gran habilitante para las postas de salud rural. Instalamos el internet satelital y por lo tanto las postas de salud rural que corresponden a las comunas pioneras ahora pueden contar con este internet satelital que da un radio de 200 metros a la redonda también de internet para la comunidad. Entonces también queda como una posibilidad de que la comunidad utilice también esta red Wi-Fi, pero también que los equipos puedan acceder a registros clínicos electrónicos, puedan acceder a los laboratorios en línea, puedan acceder también a todos los beneficios que tiene la conectividad a internet, que en muchas postas de salud rural no existía y que habitualmente la comunicación máximo podía ser por un parlante. ¿Ya? Ampliación de horarios de extensión horaria, ya se incluyeron las prestaciones de atención primaria y se extendieron en el fondo todas estas comunas. Y lo importante es que las mismas comunidades y los mismos gestores pudieron decidir, pudieron ir evaluando cuáles eran las prestaciones que la comunidad requería en estos horarios de extensión. La extensión horaria tradicional solamente en el fondo establece prestaciones médicas o odontológicas, pero acá la verdad es que podía la comuna, si es que consideraba necesario ampliar, por ejemplo, las prestaciones psicológicas, podían desarrollarlas también en la extensión horaria. Había mucho más libertad para poder confiar también en la inteligencia que tienen los territorios en el desarrollo de la atención primaria universal. Entonces, también pasamos de una atención fragmentada a un tránsito también a la estrategia de cuidados integrales, donde ya más de 1.700 personas ingresaron a la estrategia de cuidados integrales, que ya tiene que ver con que hemos podido ingresar al 7,1% de las personas que tienen mayor riesgo, lo que nosotros decimos los G3. Y además, el 100% de las comunas pudieron implementar la plataforma de gestión social local o GSL, donde se desarrolla un trabajo integrado interministerial de salud y desarrollo social, como les mencionaba.
También estamos implementando tecnología para la toma de decisiones, la creación de un sistema de información territorial, el SITS, que concentra múltiples capas de información sanitaria y social a disposición de los gestores locales. Y se firmó también un acuerdo en todas las comunas para abordar estas brechas claves, que era lo del acuerdo administrativo que les decía yo. Por ejemplo, acá también los alcaldes se comprometen al menos a no disminuir el gasto municipal en salud e idealmente ir aumentándolo. Entonces, la CEPAL nos desarrolló una evaluación para el primer año de implementación, y acá hay dos extractos de entrevista que quiero relevar, sobre todo el primero, en que acá hay un trabajador de Renca, un profesional de Renca, que dice, bueno, la comunidad está en conocimiento de la estrategia, pero imagino que no en su totalidad, porque si no tendríamos filas de gente que viene a hacer APS universal, y no ha sido así. Ha sido súper paulatino el ingreso y el acceso a las personas a APS universal, así que más hemos tenido que salir a buscar, que es lo que han llegado en forma espontánea. Entonces, por último, quería relevar, ya terminando la presentación, siempre tengo esta diapositiva porque me encanta demostrar y me gusta mucho en el fondo este proceso reflexivo que puedo hacer con esta diapositiva. Como buen millennial me gustaba mucho Arnold cuando era pequeño. Y este capítulo tiene que ver cuando Arnold él encuentra a una tortuga que está siendo maltratada en un acuario de su ciudad, y le pide a su abuela que lo pueda acompañar a rescatar a esta tortuga, ¿ya? Entonces, cuando la están limpiando y todo, Arnold le dice a la abuela, creo que ella confía en nosotros. Y la abuela le dice, entonces la sacaremos de aquí. Y él no le responde, pero abuela, esto no es contra la ley. Y la abuela le responde, contra la ley del rey tal vez, pero contra la ley de la esencia elemental yo no lo creo. ¿Por qué traigo esta reflexión? Porque cuando uno está en procesos de cambio y procesos de reforma, muchas veces se ven más obstáculos que facilitadores de los procesos, ¿ya? Y muchas personas dicen, no, esto es contra la ley, ¿cómo se va a hacer esto y todo? Pero mi reflexión como médico familiar es que si hay acciones sanitarias o hay acciones administrativas del Estado que van a poner en el centro a las personas, que van a poner en el enfoque central a la persona con la dignidad sanitaria, creo que nuestro enfoque también es ver y buscar las formas de hacer lo posible para poder mejorar la dignidad de esas personas en el acceso a su salud, en la equidad. Y si nosotros ya sabemos que la atención primaria es precisamente la estrategia más costo efectiva y todo, tenemos que en el fondo buscar y allanar todos los procesos para que eso pueda ser posible, aunque tengamos que ir contra la ley del rey, porque es en el fondo a favor de la ley de la decencia elemental. Eso era lo que les quería traer hoy día. Muchas gracias por la escucha. Muchas gracias, Juan Pablo. Qué interesante y sobre todo qué grandes los avances, ¿ah? En 2 años ya es posible observar, es posible medir. Y bueno, lo que hemos sabido de hace muchos años, quienes nos dedicamos a la salud pública, es la importancia de la estrategia de atención primaria que ustedes han agregado en los temas de reforma con la riqueza del enfoque más intersectorial, es decir, incorporar al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, agregar todos estos servicios que tú señalas, esta ventana única. O sea, en el fondo es considerar que los determinantes, además, los excesos de trámite de las personas pueden ser un elemento que puede alterar efectivamente la buena curación o el bienestar de las personas. Mira, aquí hay algunas preguntas que voy a leerte de Luz. Luz Rosales dice, en esta nueva reforma, ¿qué importancia le asignarán al tema del diagnóstico y resolutividad? Es decir, laboratorios comunales, guapos, SAR, ecografía, mamografía, por ejemplo, que permiten disminuir tiempos de respuesta y aumentar la prevención y pesquisa. Esa es una pregunta. Sí, acá tengo que dar la respuesta correcta y también después lo concreto, ¿ya? Em, Creo que recorriendo Chile, las necesidades de salud de cada comunidad probablemente son bien distintas, y el enfoque centralista también nos cuesta muchas veces de poder determinar desde Santiago, desde McKeever, las necesidades que tiene esa comunidad. Sabemos en todo caso que tenemos desafíos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la detección del cáncer de mama. El cáncer de mama, después del GES del 2005, en que bajó mucho el cáncer de vesícula con el GES de la colecistectomía preventiva, se nos empezó a disparar lo que es el cáncer de mama, el cáncer gástrico y el cáncer de colon. Claramente hay que ir incorporando nuevas tecnologías, y está en nosotros la necesidad también de ir incorporando tecnologías que sean costo efectivas.
y hemos ido analizando también algunos elementos de cómo ir incorporando algunas prestaciones que hagan sentido para, por ejemplo, ir desafiando el proceso del cáncer, ¿ya? Y hemos ido analizando también, está en análisis actualmente la edición de atención primaria, la incorporación de test diagnósticos de hemorragia oculta cuantificada para poder determinar en el fondo la necesidad de una endoscopía de una persona y poder evaluar precozmente también, por ejemplo, procesos de cáncer gástrico, cáncer de colon. Pero ahora en lo concreto, les quería informar desde el año 2 de Atención Primaria Universal, incorporamos una prestación eh, que les pasamos los recursos a las comunas para que puedan incorporar, por ejemplo, audiometría y impedanciometría para poder elaborar en personas de 65 años y más. No sé si ustedes saben, pero la prevalencia de hipoacusia actualmente es aproximadamente entre un 30 y un 40%, y sobre los 65 años se dispara más aún. Y la atención primaria está llamada a resolver los problemas de salud frecuentes. Y lamentablemente en hipoacusia actualmente no tenemos, todo el proceso es una persona se queja por una falla en el fondo en la capacidad de escucha y el proceso es de derivación. Máximo podemos mirarle el oído y ver si tiene un tapón de cerumen, pero no existe un proceso en el fondo para poder ayudar a esa persona a la adquisición del audífono, y a pesar de que es una prestación GES, la sospecha no está incorporada y solo desde la confirmación diagnóstica, y entendimos que ahí había una brecha. Por lo tanto, le pasamos los recursos a las comunas para que puedan dotar de tecnología y que a través, por ejemplo, puedan tomar la audiometría y la impedanciometría con un tecnólogo médico o fonoaudiólogo, puedan subir esta impedanciometría y audiometría al salud digital. Ahí incorporamos una célula de otorrinolaringología para que un otorrino en salud digital pueda mandatar el uso del audífono. Y después los mismos tecnólogos médicos y fonoaudiólogos puedan desarrollar la rehabilitación auditiva de esa persona mayor. La otorrinolaringología es la segunda especialidad con más espera en Chile, la primera oftalmología, y oftalmología hay ciertos procesos de desarrollo de las UAPO, las unidades de atención primaria de oftalmología, pero en otorrino, más allá de la UAPO-rino, que muy poca en Chile, necesitamos desarrollar una estrategia para optimizar procesos clínicos y creemos que esta estrategia va a poder disminuir considerablemente los tiempos de espera. Y lo importante es también liberar, por ejemplo, a los otorrinos de los hospitales de los servicios otorrinolaringología que puedan dedicarse a las prestaciones, lo que tiene que ver con la delegación de funciones, que es algo muy relevante en lo que respecta a la resolutividad. Entonces, si liberamos estas horas que no se dediquen en hipoacusia y puedan dedicarse probablemente a otras labores que tienen que ver con la resolutividad del cáncer, poder hacer más procedimientos, más cirugía, podemos liberar y podemos desarrollar a través de una estrategia tecnológica esto. Y eso está desde el año 2 y ahora lo vamos a incorporar también en las nuevas comunas que están entrando y fueron consultadas, y la verdad es que a todas las comunas le hizo mucho sentido. Hay comunas muy pequeñas pero que han podido desarrollar procesos de agrupamiento provincial para poder dotar, por ejemplo, esta cámara silente con audiometría a más comunas que las comunas pioneras, y nosotros les dijimos, bueno, tenemos el recurso disponible, así que por favor, es importante, y la capacidad de resolver esto desde el sistema sanitario es muy urgente y necesario. Gracias, Juan Pablo. Otra pregunta hace aquí Luz. ¿Se incluirá un aumento del per cápita, un indexador para salud universal? Por ahora, hay una diapositiva que no mostré, que la he mostrado en otras partes. Hemos tenido que jugar con muchas las reglas del juego. Ya, como ustedes sabrán, el decreto per cápita es en la práctica una ley que consigna recursos en función de la población inscrita validada por FONASA. Y lo que nosotros hemos desarrollado es un símil a partir de la población potencial. Entonces, las comunas de APS Universal hemos ido a financiar el símil al per cápita de esa comuna que ya incorpore algunos indexadores, no son todos los indexadores que a uno le gustaría, pero son los indexadores de ruralidad, pobres y personas mayores. El per cápita de esa comuna le financiamos el 50% de esa población potencial. Entonces entendemos que la población potencial son personas de ISAPRE y Fuerzas Armadas, que nosotros los tenemos en una base de datos porque el Ministerio del Interior y el Ministerio de Fuerzas Armadas también, eh, y la Superintendencia de Salud nos favoreció para poder saber cuántas personas viven en esos territorios, y estamos financiando el similar per cápita, el 50% de esa población potencial, y vamos a financiar también todo lo que logren inscribir. En este proceso de reforma, en lo concreto que tiene que ver con las 21 comunas pioneras, estamos usando las mismas reglas del juego. No obstante, en un camino paralelo también estamos desarrollando también estudios que puedan ir ayudando en el fortalecimiento del mecanismo per cápita, que es un mecanismo muy beneficioso en términos de financiamiento y que es en general muy validado a nivel internacional, pero en Chile tenemos definitivamente la dificultad que es obvio que no es tan fácil, no es lo mismo llevar salud en
una comuna en la región metropolitana, como puede ser Santiago Centro, como puede ser Maipú, a la región de Coyhaique o la región de Punta Arenas, donde los costos son distintos, donde la epidemiología también es distinta. Entonces el trabajo probablemente a largo plazo es desarrollar estudios para que haya más indexadores en el per cápita que den cuenta de la complejidad que es llevar la salud en distintas situaciones y en distintos también perfiles epidemiológicos que tienen las poblaciones a cargo. Súper, hay una cantidad enorme de estrategias que se han implementado y que han enriquecido montones esta, digamos, esta APS universal. Yo te quería preguntar, hacer yo una pregunta respecto al concepto de dignidad sanitaria, que me pareció hermoso eso, como de dónde surgió y por qué se resalta de esa manera, es decir, cuál fue el componente de alguna manera que inspira el concepto de dignidad sanitaria, Juan Pablo. Hay una encuesta que nos revelaba mucho Bernardo Martorell, coordinador de la reforma, y desde que empezamos la presentación y todo conversábamos que existe una paradoja en el sistema sanitario. Hay una Ujú. encuesta que la, de percepción de las personas y el sistema sanitario se encuentra en el tercer lugar donde las personas más reciben malos tratos. Podemos decir muchas cosas en el fondo de por qué están recibiendo malos tratos. Muchas pueden ser probablemente condiciones estructurales en que las y los trabajadores se ven superados con la brecha de recursos y todo, pero es claramente una paradoja. ¿Por qué? Porque en el fondo los sistemas sanitarios es donde más tenemos que cuidar a las personas, que son personas altamente vulnerables, en situación de enfermedad también, que requieren del cuidado de un otro, y a pesar de eso están recibiendo malos tratos. Entonces, a partir de eso, en el fondo, elaboramos el concepto o resaltamos, no lo inventamos nosotros, el concepto de dignidad sanitaria, entendiendo que la dignidad no es un proceso ideológico. Yo creo que ningún sector político puede apoyarse, puede, en el fondo, apropiarse del concepto de dignidad. La dignidad, en el fondo, es el entendernos y mirarnos, cada uno, y mirarnos como seres humanos, sujetos de derecho también, y en ver al otro también como un auténtico otro también en su validación como persona, y ese proceso de dignidad sanitaria es un proceso transversal que tienen que tener los sistemas sanitarios, porque son sistemas de cuidado, son personas en que tenemos, son sistemas donde tenemos que cuidar a las personas. Y para cuidar también a eso tenemos que entender que la dignidad es inherente a la persona humana. Y cuando vemos, por ejemplo, situaciones de tiempos de espera tan prolongados en que las personas no reciben información, en que muchas veces en el fondo reciben estos malos tratos, tenemos que hacernos cargo y por eso lo establecemos como un eje transversal. Muy bonito resaltarlo de esa manera. Lo otro que te quería preguntar, que tengo una curiosidad, porque en este momento una de las cosas que está haciendo tambalear, digámoslo así, voy a usar esa palabra, la gestión del Ministerio de Salud es el tema de las listas de espera, porque se da la sensación de que el sistema está siendo desbordado y que hay una incapacidad de resolver esto y parece que este es un tema, digamos, que es una obligación de cerrarlo, de que no exista, etcétera. ¿Cómo tú ves que la estrategia de APS Universal podría contribuir a eso? Algo mencionaste, pero se espera que esto sea como ya, digamos, así dentro de los próximos meses. Entonces, ¿tiene un impacto en el cuanto mediano a largo plazo? ¿Tiene algún impacto? ¿No lo tiene? ¿Va por otro lado la solución de este tema? Si hay algunas acciones de corto y mediano plazo. Primero, hablar porque muchas veces en el fondo se habla que quizás las listas de espera están dadas por, entre comillas, esto es un mito, pero se habla como de la baja resolutividad de la atención primaria, cuando Mm. sabemos que al menos el indicador de actividad de la atención primaria en Chile resuelve entre un 90 y un 95% de los problemas de salud. O sea, está haciendo al menos lo que debe hacer. Sin lugar a duda, a mí me encantaría poder en el fondo tener mucha más tecnología disponible, tener probablemente una ecografía mucho más disponible, también tener exámenes que den mayor resolutividad, pero a pesar de eso logra resolver entre el 90 y 95%. Yo creo que en el fondo quizá, y el gran dolor en el fondo lo que respecta a la resolutividad, es entender la resolutividad dentro del modelo de la red integrada de servicios de salud, la RIS. No es que la atención primaria sea resolutiva, sino que son las redes de servicios de salud las que permiten darle resolución a los problemas de salud. Y acá quizá uno de los grandes dolores que yo tengo como médico de atención primaria es precisamente la coordinación de la red. Porque si bien tenemos una entidad declarada dentro del sistema sanitario, que son los servicios de salud, lamentablemente no se ha podido desarrollar esta coordinación de red real.
donde los equipos de atención primaria puedan conversar con los equipos de atención hospitalaria y nivel secundario también, de tú a tú, pero idealmente dentro de una igualdad. No significa que el nivel secundario y terciario baja alineamientos de lo que pueden derivar y lo que no pueden derivar, sino que exista unas redes integradas reales donde las personas se conozcan. Las soluciones tecnológicas no van a resolver todos los problemas de lista de espera e interoperabilidad, sino que las redes se puedan conocer específicamente y puedan dialogar también en el fondo en cómo resolvemos también estos problemas. Y en lo concreto, quizás en lo más pronto, es que las comunas han podido ir dotándose, si es que lo consideran, de algunas prestaciones específicas que pueden ir mejorando algunas cosas de resolutiva. En términos de alineamiento, nosotros bajamos, o sea, otorgamos alineamiento para la resolución de hipoacusia, que es un problema, si bien específico, pero muy frecuente y que actualmente no tenía cobertura. Y de a poco yo creo que hay que ir viendo y avanzando también en cómo ir dotando de mayor tecnología a la atención primaria para poder ir apaciguando este proceso también de espera. Y la última pregunta que te quiero hacer, te estamos aprovechando de ti, Juan Pablo, es respecto al concepto de equidad o de inequidad y su diferencia con el concepto de igualdad. Se entiende que una inequidad tiene que ver con la justicia social y se entiende también que es una desigualdad injusta, innecesaria y sobre todo que es posible revertirla. Entonces, ¿cómo ves tú o cómo podríamos señalar en este webinar que la atención primaria de salud universal contribuye a disminuir las inequidades? Tal cual. Yo, o sea, la atención primaria de salud universal creo que logra contribuir a disminuir la inequidad en salud, que son las desigualdades injustas que por distinta exposición, por donde uno vive, nace o crece, en el fondo tiene distintos resultados de salud, logran eso. La primera acción yo diría que es la acción intersectorial, ¿ya? ¿Por qué? Porque esas inequidades de salud probablemente no están mediadas por el acceso a servicios sanitarios, ¿ya? O sea, no está mediada por suerte, por ejemplo, nosotros la cobertura de control de niños sanos es excelente en Chile. Y eso no está mediado muchas veces por el bolsillo, porque es una garantía que tenemos. Pero, por ejemplo, el desarrollo que pueda tener un niño, por ejemplo, en condiciones de vulnerabilidad, va a ser muy distinta a la exposición probablemente en barrios, en el fondo, más bien acomodados con barrios especialmente vulnerables. Y cómo la acción intersectorial o la coordinación con los gobiernos locales, los municipios, pueda generar entornos que sustenten el desarrollo infantil de esas personas también, de esos niños y niñas que van a futuro puedan desarrollar en el fondo condiciones de salud mediadas por los ambientes en los que se ven desenvueltos. Entonces, primero la acción intersectorial. Y un facilitador de esa acción intersectorial también es, como mencioné, el GCL, la gestión social local también, en que puede ayudar a eso. Pero también el análisis epidemiológico constante, ir viendo nuestros resultados y cómo se materializan esos determinantes sociales en la salud. Cómo estamos en un proceso de monitoreo también, dotando también de cierta disponibilidad de datos a las comunas para que puedan tomar decisiones sobre esos determinantes sociales. Un ejemplo súper específico, yo siendo médico de familia siempre lo digo en todos los seminarios, pero actualmente todos los médicos y médicas de atención primaria, nefrólogos también y todo, quieren incorporar los inhibidores de la SGLT2 o empagliflozina o dapagliflozina para el tratamiento de la diabetes, ¿ya? Y yo también soy un convencido que tenemos que avanzar a incorporarlo como prestación. Pero cuando les digo, por ejemplo, que las personas las personas que tienen 8 años menos de escolaridad tienen 3,3 veces más posibilidad de ser diabéticos, les digo, bueno, quizás, más allá de preocuparse del fármaco, quizás tenemos que preocuparnos que los niños y niñas asistan a clase. Entonces, esa coordinación intersectorial finalmente va a ser la que nos va a hacer mover la aguja para que las personas se dejen de enfermar, puedan potenciar también su proceso salutogénico y mantenerse saludables. Juan Pablo, yo creo que digamos, el Ministerio de Salud, particularmente lo que tú nos estás presentando en el proceso de reforma, es la clave para seguir invirtiendo con efectividad en el sector de salud, porque esto es solamente un resultado que te ofrece, digamos, un futuro mucho más promisorio en materia de salud y enfermedad. Yo creo que esta es la vía por la que hay que seguir trabajando, fortaleciendo la atención primaria como estrategia, como tú la has presentado, y desde una perspectiva universal, o sea, abriéndola a todos y a todas. Las personas te agradecen, muchas gracias por la presentación, muy importante este trabajo para mejorar la atención primaria. Y nosotros también te damos las gracias. En este magíster particularmente hay muchos estudiantes que trabajan en atención primaria, algunos de los que hicieron sus tesis, sus actividades formativas equivalentes en la primera promoción de egresados, hicieron el tema que tú estás mencionando,
de la discontinuidad de la red y por lo tanto generaron propuestas de intervención que tenían que ver efectivamente con la integración, nivel primario, secundario, especialistas, médicos generales, etcétera, porque lo plantearon también como una situación que es mejorable. Así que muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una excelente presentación, muy ilustrativa y sobre todo nos deja muy, a ver cómo te digo, muy predispuestos favorablemente porque es un trabajo hermosísimo que solamente va a tener frutos positivos, tal vez no hoy día, para ahora, para diciembre, pero sí en el corto, mediano y largo plazo. Ustedes están dejando una siembra que va a tener un fruto y una cosecha riquísima en el mediano y el largo plazo. Así que gracias por esa energía y ese trabajo de la Comisión de Reforma que tú integras, Juan Pablo. De verdad, un abrazo enorme. Muchas gracias, Juan Pablo, en nombre de la Universidad Diego Portales y de la Facultad de Economía y la Facultad de Medicina. Está cordialmente invitada para el 2025 nuevamente dar nuevas charlas. Sí, por supuesto. Muchas gracias a ustedes por la presentación y quizás dejar una reflexión final, que todo lo que hemos conversado en esta hora se pueda materializar más allá de una política de gobierno, sino que una política de Estado. Que los distintos sectores políticos también podamos comprender de que la importancia de poder generar esto es generalmente en el fondo el desarrollo del país. Y eso todos y todas las habitantes de este territorio queremos que este Chile se pueda desarrollar, sea más saludable, pueda evitar la discapacidad, pueda enfrentar los determinantes sociales. Y nuestro desafío probablemente durante este año 25 será convencer a todos los sectores políticos de que esta es una política que hay que potenciar. Es una reflexión altamente virtuosa y sobre todo inspirada solamente en el bienestar que queremos para nuestro querido y amado país. Así que muchas gracias, Juan Pablo. Y gracias a todos los asistentes. Chao, Chao, muchas chao. gracias. Chao.